solo para hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada. El jueves pasado empezamos a hablar del tema de la santificación y de cómo esto tiene que ver con las disciplinas espirituales. Si bien ya nuestro hermano René en las primeras semanas había hablado sobre la espiritualidad bíblica, todo lo que tiene que ver cómo nosotros percibimos lo que es espiritual, cómo manejamos nuestra forma de pensar, cómo vemos la iglesia, cómo vemos la oración, cómo vemos la alabanza, cómo vemos este tipo de estudios en los que estamos ahorita. O sea, realmente solo están aquí escuchando hablar a una persona durante más de una hora y no tiene ningún sentido, o si lo tiene. Pues todas esas cosas es necesario fundamentarlas, porque como segundo paso es que todo esto, este nuevo estudio que se denomina Cómo Crecer, tiene que ver con las disciplinas espirituales. Entonces, una vez entendida esta parte de la espiritualidad bíblica, pasamos a la santificación, porque son dos cosas que hay que entender para poder practicar las disciplinas espirituales de una manera más consciente, que tenga sentido. Entonces, ¿qué tiene que ver la santificación con las disciplinas espirituales? Un montón. Ya eso lo vimos la semana pasada y básicamente lo resumimos en las tres clasificaciones teológicas de la santificación. Habíamos dicho que estaba la santificación posicional, que sencillamente habla de eso, de una posición que ya Cristo logró gracias a su obra y nos santificó, nos transformó, nos convirtió. Entonces, delante de Dios ya no somos gente no santa, gente pagana, gente podrida, sino que somos gente, personas, hijos santos, santificados, limpiados, rescatados por la obra de Cristo. Y es eso precisamente. ¿Qué es lo que caracteriza esta santificación posicional? Que de entrada debe haber una ruptura definitiva con el gobierno del pecado. Es decir, ya no amamos pecar, ya no nos provoca un deleite pecar, sino todo lo contrario. El pecado ahora nos carga, nos inquieta, nos incomoda. ¿Por qué? Porque estamos en la posición de ser santos. Estamos en esa parte de ser reorientados. Ya no amamos pecar, ya nuestros deseos cambiaron. Y aquí es donde entra la otra santificación, que es la santificación progresiva, y el mismo nombre lo dice, habla de un progreso, y decíamos que eso tiene que ver con un proceso. Es decir, y aquí hablábamos un poco de la piedad, que la piedad era esa búsqueda intencional de Dios, de obedecer sus mandatos y de ser perfeccionados. Otra manera de llamar a la santificación progresiva es la santificación que crece. Es decir, esto habla de un proceso de ser madurados, transformados continuamente. Y esa palabrita va a ser importante para más adelante. Este tipo de santificación progresiva es algo que va creciendo de manera continua. Imaginemos una figura sencilla. Imaginemos que nuestra vida está medida por dos vasos que están llenos de líquido. Entonces, en el tema de la santificación y mi carne, una de las dos tiene que menguar. No puede haber, escúcheme bien, no puede haber un creyente maduro que tenga el mismo nivel de santificación y el mismo nivel de pecado. Porque si uno está creciendo, el otro está menguando. Eso va a depender de si lo que está creciendo es nuestra santificación o nuestra carnalidad o nuestra orientación al pecado. Pero ambos no, no puede existir un mismo nivel. Eso no es congruente con el evangelio. No puede haber eso. Entonces, la santificación progresiva es un proceso. ¿Y cómo vivimos ese proceso? El primer paso, dijimos la semana pasada, es un reconocimiento de que necesitamos crecer. Ahí empieza todo. No podemos practicar esta santificación progresiva, que es lo que el Espíritu Santo va obrando en nosotros y va direccionando nuestros deseos, va direccionando nuestros anhelos, nuestras motivaciones. Y en medio de eso es que ustedes y yo debemos reconocer, y para esto hay que botar el orgullo. Reconocer que no somos capaces, reconocer que somos necios al tomar decisiones, reconocer que simplemente no podemos ser santos por nuestra propia cuenta y necesitamos al Espíritu Santo para eso. Entonces, la última santificación que decíamos es la santificación final o la santificación consumada, que eso es lo que va a acontecer cuando Cristo vuelva, cuando estemos habitando junto con Él, cuando estemos en la eternidad con Él.
Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 que vamos a tener una resurrección donde nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque la idea es que el objetivo final de la santificación es que nos vamos a parecer a Cristo. De hecho, este texto de 1 Juan 3:2, que se lo quiero leer rapidito, porque es básicamente el apóstol Juan diciendo esto. Amados, dice en 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios, ahora, y aquí va implícito, somos hijos. ¿Por qué somos hijos? Porque ya fuimos santificados, porque ya fuimos rescatados, porque ya Cristo pagó la deuda. Entonces, ahora somos hijos de Dios, pero, dice otra traducción, aquí en la Biblia de las Américas solo dice y. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Note el juego de palabras para indicar tiempo presente, tiempo futuro, tiempo presente, tiempo futuro. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ser santos. No vaya a caer en la idea, o sea, que yo también voy a tener poderes de hacer milagros y señales. No está hablando de eso. Cuando decimos que vamos a ser semejantes a Cristo, es en su santidad, porque Cristo no puede habitar con pecadores. Para que Él cohabite con nosotros, literalmente, que esté así como estamos nosotros de cercanos, Cristo lo va a estar en un futuro con nosotros con Él. Esa cercanía solamente puede existir si hay santidad por medio, porque sin santidad, exacto, qué bueno, eso se lo dejé la vez pasada, qué bueno que lo sabe. Entonces, si la misma Biblia le dice a usted que sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué es lo que tenemos que buscar entonces? La santidad, exacto. Entonces, el objetivo último que ustedes y yo tenemos a la hora de santificarnos es parecernos más a Cristo mientras estemos en este mundo. Y esa es la santificación, la esperanza de la santificación final. Entonces, otra vez, yo les había dado una serie de textos en cuanto al rol del Espíritu Santo en nuestra santificación. Aquí quiero aclarar algo, hermanos. Ya les voy a dar el tiempo porque sí me interesa escucharlos. La gente tiende a creer de manera ingenua que el Espíritu Santo únicamente existe y el rol único que tiene el Espíritu Santo es ayudarle a usted a santificarse y a ser como Cristo. ¿Qué tan cierto es eso? Es parte. El Espíritu Santo no se limita solamente a eso. Aquí podemos, bueno, para quienes hemos pasado por las clases de membresía aquí en la iglesia, podemos dar fe de todo el involucramiento en tantas obras divinas que el Espíritu Santo hace, en las que el Espíritu Santo está. Y una de ellas, si bien lo decía mi hermana, es la santificación del creyente. Por eso es que cuando usted ora y usted tiene ese conocimiento de a quién le está orando, cómo le está orando, por qué le está orando y para qué le está orando, todo ese conocimiento únicamente fue provisto y motivado y guiado y suplido por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, el hecho de que usted esté aquí escuchando información, no es que esto yo me lo inventé, todo esto parte de aquí. La misma palabra de Dios inspirada. Entonces, quisiera, bueno, voy a seleccionar a algunos de ustedes para que me lean los textos. Hermano Isaac, léeme, hermano, Romanos 8:23. Hermana Evelyn, 1 Corintios 6:11. Hermana Mimi, 1 Tesalonicenses 4 del 7 al 8. Hermana Norma, 2 Tesalonicenses 2:13. Hermana Jenny, Tito 3:5. Y Adri, 1 de Pedro 1:2. ¿Perdón? 1 de Pedro 1:2. Quiero que vayamos prestando atención a justamente cómo es que la Biblia está relacionando al Espíritu Santo con nuestra santificación. Y de muchas maneras
en diferentes partes del Nuevo Testamento. ¿Qué dice, hermano, Romanos 8:23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ok. Aquí en el contexto, Romanos 8:23 está hablando de esta gloria futura, de cómo la creación entera está gimiendo, está sufriendo con dolores de parto, y no solo la creación, dice Pablo a los romanos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, lo que sucedió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y empezó esta obra de que el Evangelio fuera proclamado, de que la gente fuera convertida, las primicias del Espíritu, está apuntando a esa obra que en primer lugar vino como el Espíritu de protagonista. Entonces, que aún tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque evidentemente al ser humano creyente que busca ser santo y nota que está en un mundo que no es santo, que promueve todo lo que no sea santo y que le vende la idea popular de que es mejor que vivas a tu manera, no te preocupes si esto solo es religión, esas son puras palabrerías de alguien que está en un púlpito, eso al final no te ayuda en nada, o sea, todo, y es tan fácil caer en eso. Y en ese sentido, nosotros estamos gimiendo, porque estamos aguardando de manera ansiosa la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquí está relacionando cómo el creyente debe actuar en medio de un mundo que está plagado de contaminación, de pecado, y de cómo el creyente está lidiando por el Espíritu en su santificación, cómo él lo está anhelando, cómo él está resistiendo. Es bien fácil hablar de temas sexuales, por ejemplo, en un contexto mundano. La gente allá, híjole, juega, bromea con eso, no le da ninguna seriedad, no hay ningún propósito. Solo en ese tema podríamos abarcar un montón. En la crianza de los hijos, en el deseo de tener hijos, en si al final sale mejor vivir solo o mejor tener familia. O sea, hay tantas cosas que el mundo va en contra de lo que la Biblia dice. Ahora bien, ¿cuál es el punto de esto? Las primicias del Espíritu, estas las tenemos nosotros. Y ansiosamente estamos esperando esto, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos van a ser resucitados, redimidos, transformados, glorificados. ¿Qué dice 1 Corintios 6:11? 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ok, interesante, gracias hermana. En un versículo anterior está dando una lista de todos aquellos que no van a entrar en el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados ¿en quién? En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no lo despega. Eso no lo despega. Primera a los Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a injusticia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también dio su Santo Espíritu. Póngale atención a ese texto. Primera a los Tesalonicenses 4:7 y 8. Porque Dios no nos ha llamado a impureza. Si hay algo que promueve el mundo es exactamente eso. Todo lo impuro, todo lo que contamina el corazón. Pero Dios no le ha llamado a eso. Les decía la semana pasada, ¿Dios le ha hecho libre? Sí, amén. ¿Para qué? Y empezamos a irnos por otros lados. Pero al final somos libres para ser santos. Y aquí está el texto. Dios no nos ha llamado a impureza, nos ha llamado a santificación. Por tanto, si entendemos esto, el que rechaza esto, este llamado a la santidad, no solo me está rechazando a mí como hombre, dice Pablo,
está rechazando a Dios. Y este Dios fue tan amoroso, tan bondadoso, que ni siquiera te exigió algo imposible. Dios no hubiese tenido sentido que Dios nos exigiera ser santos sin darnos a su Espíritu. ¿Qué hubiese pasado si Dios nos demanda ser santos sin darnos a su Espíritu? No pudiéramos. Entonces es exactamente porque Dios provee todo lo que necesitamos para la santificación. Exacto. El que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué interesante, otra vez, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Gracias. Dios no nos salvó por obras, fue por su misericordia, dice acá el texto, por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación. Y ahí va implicado eso, la renovación, la transformación, el obrar, el perfeccionamiento del Espíritu. Es interesante esto. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Gracias. Fíjense, ¿se acuerdan la semana pasada que vimos cómo Pablo se estaba dirigiendo a los corintios? Ya los llamaba a los que han sido llamados a ser santos, a los santificados, ya lo daba por hecho. Y Pedro aquí está haciendo algo similar. Aquí a los expatriados, a los que se encuentran aquí, allá y allá, y por otro lado, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Al final la santificación produce obediencia, y eso es interesante. Entonces, teniendo claro esto de por qué es tan importante, y ya con eso vamos a terminar después, pero sí me interesa que la importancia de entender estas tres variaciones de la santidad, por así decirlo, o estas tres santificaciones queden claras, porque esto nos va a ayudar mucho a entender cómo nosotros aplicamos estos temas en nuestra vida cotidiana. La semana pasada yo les dije, necesito escuchar un testimonio de cada uno de ustedes, y me voy a tomar el tiempo de escucharlos, de ver cómo Dios trabajó su santificación progresiva en donde Dios los ha puesto. Porque es necesario de alguna manera exhibirnos voluntariamente, porque es muy probable que cuando las luchas son expuestas, son compartidas, y no me voy a salir con algo tan superficial, de verdad, hermano, necesito que aquí no se me achique. Yo le podría decir, fíjese que me pitaron allá en el tráfico y me salió el indio que llevo adentro. Sí, pero hay algo más profundo todavía. Entonces, antes de darle el tiempo a ustedes, sí quiero que lo vean con el lente de reconocer nuestra necesidad de santificación. Aquí mi objetivo no es humillarlo a usted y que la gente de la iglesia sepa que, híjole, el hermano se enoja, ¿va? Pero no, simplemente es, ok, ahora ya sé por qué lado flaquea el hermano o la hermana, ya sé cómo orar por él, ya sé cómo orar por ella, ya sé en qué le puedo ayudar, ya sé en qué le puedo aconsejar, ya sé por qué tema puedo empezar una conversación con esta persona con la que nunca he podido tenerla. Gracias por la paciencia, gracias de verdad. Hermanos, estos somos nosotros. Esta es la joya de iglesia que tenemos. Estos son los pecadores que hay. Estos son la santificación que debemos trabajar.
se da cuenta, o sea, de verdad, y yo sé que esto es atípico porque usualmente terminamos más temprano, pero me he tomado el tiempo y gracias a las hermanas por tener la iniciativa de servir, porque si no nos vamos, ¿no? Entonces, no, a lo que quiero llegar, hermanos, y solo déjenme terminar con esto. Si usted se da cuenta, todos, absolutamente todos tenemos este detalle. Me encanta lo que Carlos dijo hace rato. Dios nos orilla siempre para nuestra santificación a este tipo de situaciones, donde nos hace ver la calidad de pecadores que somos, pero no para que nos den una medalla, mira que eran pecadores o seguirla regando. No, Dios nos está orillando a ser humillados para ser santificados. Y le recuerdo algo, mientras estemos en este mundo, en el ya pero todavía no, nuestra santificación aquí no está completa. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar para alimentar nuestra santificación? En palabras sencillas, hermanos, necesitamos, o sea, el hecho de experimentar esta tensión, esta lucha constante con tantas áreas de nuestra vida por buscar la santidad. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Necesitamos constantemente ser exhortados a la luz de la palabra. Porque si usted no es exhortado a la luz de la palabra, ¿qué va a necesitar escuchar, reflexionar, meditar para su santificación? La palabra. Pero necesita ser exhortado constantemente, continuamente. La Biblia está llena de mandatos que usted tiene que obedecer, pero si usted tiene que obedecerlo, primero usted tiene que entender la realidad. Esto requiere esfuerzo, esto requiere sacrificio. Si usted quiere ser santificado, usted no puede ser pasivo. Si usted quiere ser santo, dejemos de ser pasivos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que hacer, pero no pasa esa brecha. ¿Qué hay que hacer? Carlos lo dijo bien. El Señor nos limita las opciones. O haces esto o haces esto. O te humillas o sos humillado. No hay de otra. Y qué bueno que el Señor nos orilla a este tipo de situaciones, hermanos. ¿Dónde? O te humillas o te humillo. Pero al final todo es para santificación. Muchas veces no lo vemos así. ¿Por qué? Porque no, en el buen salvadoreño no quiere fluir el indio más fácil. Nos resulta más fácil, hermanos, ser impulsivos bajo nuestro carácter. Y yo creo que el común denominador aquí es nuestro carácter. Nuestro carácter necesita ser santificado. Entonces, hermanos, una vez más quiero cerrar esto con lo que Pedro dice: así como el que nos llamó es santo, y la misma palabra lo dice, necesitamos ser santos como Él es santo. Necesitamos disciplinarnos en esta piedad. Necesitamos ser intencionales, hermanos. Ya el trabajo de la cruz está completo. Posicionalmente ya somos santos. El reto ahorita está cómo sobrevivir a este proceso llamado vida terrenal mientras nos espera la meta. Busquemos ser exhortados continuamente, porque no hay otra manera en la que usted puede lograr la santidad. Busque exponerse a los medios de gracia, la iglesia, la comunión, la lectura, la oración. Sé que es difícil, no hay tiempo, no hay ganas, es el común denominador, pero necesita esforzarse. Necesitamos sacrificarnos en esta área. No podemos ser pasivos si queremos crecer en nuestra santificación. Esa frase es la que quiero, con la que quiero que se vaya. No puede ser pasivo si quiere crecer en su santificación. O dicho al revés, si quieres santificación, deje de ser pasivo. Dejemos de ser pasivos, seamos radicales en ese sentido. De verdad, rindamos esa área tal cual. No lo vas a lograr de la noche a la mañana y probablemente la riegue 1, 2, hasta 3 veces. Pero al final el Señor siempre va a dar atisbos de madurez. Va a dar perspectivas nuevas, nuevos deseos. Otra vez, no pueden haber 2 vasos medio llenos de pecado y de santificación. O uno va a menguar o la otra va a crecer. Pero a medida que vayamos alimentando una, la otra va a ir decayendo. O sea, esa es la imagen que yo quiero que se lleve. Ya conoce a sus hermanos, ya conoce a sus hermanas, sabe las luchas que tiene una misión. Ore por ellas. Ore por ellas. Ore por ellas, por favor. Ore por la santidad en esa área de este hermano, de esta hermana. De verdad, llévelo en su cuaderno, en su libreta, en su WhatsApp, donde sea que apunte las peticiones. Ore por esta hermana, por santificación en esta área de su vida que usted ya ha escuchado. Porque así es como la iglesia está llevando uno las cargas de otros. Así es como nos vamos disciplinando colectivamente para que en sus disciplinas espirituales personales usted ya sepa qué hacer y por qué lo hace.
Ese es el punto de la santificación. Y esta es la base que yo le he dejado hoy, bueno, la palabra, para que usted comience a entender por qué las disciplinas espirituales le van a hacer crecer, le van a santificar. Pero ¿qué necesita? Primero reconozca que necesita. Reconózcalo y no sea pasivo. Así que vamos a orar. Yo sé que los alimentos ya están santificados, pero vamos a orar por las ofrendas también. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias de verdad por este precioso y maravilloso tiempo. Señor, sabemos que nada es en vano cuando se trata de buscarte a ti, aprender de ti, conocerte a ti. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los alimentos, por la comunión, incluso por estas situaciones que han evidenciado nuestra falta de santidad, Señor. Gracias porque solamente tu Espíritu es el único que nos puede dar la capacidad, porque no podemos por nuestra propia cuenta. Ayúdanos, Señor, a ejercer esta santidad, porque somos llamados a esta santidad. No permitas que aborrezcamos o rechacemos esta santidad, sino que esa aversión a la santidad vaya menguando y el anhelo por ella vaya creciendo, Señor. Y eso es algo que solo el Espíritu puede lograr. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Oro por estas áreas que mis hermanos han expuesto. Oro, Padre, por la oración que de hoy en adelante se va a elevar a ti por los hermanos, por las hermanas. Gracias, Señor, porque somos una iglesia que busca orar unos por otros, busca llevar las cargas unos por otros. Buscamos madurar como iglesia también, no solo crecer individualmente, sino ayúdanos como iglesia, gracia y verdad, a crecer en santidad, Señor. Ayúdanos, por favor, porque reconocemos que lo necesitamos. Oro también por las ofrendas, Señor. Oro por la generosidad de mis hermanos. Oro, Señor, por la administración de cada cosa que tú nos permites obtener para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.